Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de diferentes tipos de textos. Vamos a iniciar primeramente hoy con el texto argumentativo. Estamos en la página 154. Página 154. Ok, vamos a iniciar con los textos normativos. Cuando hablamos de textos normativos, tenemos que tomar en cuenta que es un texto que nos va a comunicar normas o recomendaciones, pero ese texto tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? El fin de regular el comportamiento de las personas en determinados lugares o situaciones. Aquí en el libro podemos ver una imagen donde dice utiliza la papelera. Ustedes ven que cuando nosotros salimos a los diferentes parques, tenemos algunos letreros que dice dónde debemos botar la basura. Ese es un texto normativo, ¿verdad? Y un texto que nos está recomendando dónde nosotros debemos botar la basura con el tema este del reciclaje, ¿verdad? En él se emplea un lenguaje claro y preciso para que el receptor, ¿quién es el receptor? Nosotros, ¿verdad? Comprenda con exactitud lo que se le está recomendando. En este caso se está recomendando que utilicemos ¿qué cosa? La papelera, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones el incumplimiento de la norma puede traer ¿qué cosas? Consecuencias. Si no botamos la basura en su lugar, trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, tenemos algunos elementos de los textos normativos. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos el título, tenemos el proceso y las marcas gráficas. ¿Okay? A continuación, vamos a ver cuáles son esos elementos. ¿Okay? Vamos a maximizar esto aquí. Entonces, vamos a iniciar con el título. El título se presenta de una manera clara y directa, ¿qué cosa? A la información que va a desarrollar en el texto. Por lo general coincide con el objetivo o el resultado que se pretende obtener, ¿verdad? Este es el título, la función es la que presenta de manera clara y directa la información, ¿verdad? Ejemplos, vive bien, ¿verdad? Luego tenemos un proceso. Ese proceso que hace, describe paso a paso todas las acciones que se deben realizar para llegar al objetivo. ¿Cómo debe ser la información? La información debe ser clara, precisa y breve, ¿verdad? Los pasos que se deben seguir deben estar como organizados, deben estar en orden y hay que completarlos. ¿Cómo se complementan? Se completan o se complementan cronológicamente, de modo que si se altera el orden es posible que el resultado no sea el esperado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver donde dice ejemplos y dice, durante el curso lectivo trabaja con energía, alegría y optimismo, confianza y dedicación. Tendrás muy buenos resultados. Sigue estas recomendaciones. Si se dan cuenta, nos están diciendo que tenemos que seguir algunas recomendaciones. Y dice, número 1, es importante que pongas atención en clases y que hagas tus tareas en el momento oportuno. Así tendrás más tiempo para jugar. Ahí automáticamente nos está diciendo el proceso que tenemos que realizar. Lo que yo siempre les digo cuando estoy dando la clase de español es que aprendamos ¿a qué? A escuchar para poder comprender, ¿ven? Entonces, aquí, de una manera fácil, si automáticamente ustedes no me escuchan, pero ustedes ven que yo hago así, ya ustedes saben que es que yo estoy diciendo que estamos escuchando. Entonces, esta es una manera de podernos comunicar. Recuerden que estamos dando los diferentes tipos de textos. Estamos dando ahora mismo el texto normativo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que es un proceso y aquí ya nos está dando la indicación. Tenemos ya el título, ya tenemos el proceso y vamos ahora con lo que son las marcas gráficas. Las marcas gráficas se presentan como gráficamente y visiblemente el orden adecuado en el que se debe seguir el proceso y se resalta algún procedimiento, ¿verdad? Algo importante. Estas marcas, ¿cómo se hacen? Para que uno visualmente las comprenda mejor, con números, con letras, con asteriscos, con viñetas, ¿verdad?
Tenemos el ejemplo 2. Concéntrate cuando estés haciendo algo. Si no entiendes o no sabes, pide instrucciones. Vemos aquí automáticamente, vemos un texto normativo que nos está recomendando, automáticamente estamos viendo la imagen, ¿se dan cuenta? Vemos la imagen me dice a mí que yo tengo que utilizar el cesto de la basura, ¿verdad? Pero me corrobora donde dice utiliza la papelera, ¿ven? Esto es un texto normativo, ¿verdad? Me está recomendando algo a mí, o sea que es un texto normativo, ¿verdad? Debido a su función apelativa, los textos normativos generalmente están redactados en modo imperativo y suelen ser escritos por especialistas o autoridades en un tema concreto como un entrenador, ¿ok? Entonces ya nos dimos cuenta que los textos normativos tienen un título, un proceso y las marcas gráficas, como en este caso, sería el dibujo que tenemos aquí, que nos dice que pueden estar con números, letras, asteriscos y viñetas. Ahora nos vamos a la página 155 y dice, algunos ejemplos de textos normativos son los reglamentos de una institución, del uso de las instalaciones deportivas y las normas de un juego de mesa, entre otros, ¿verdad? Las normas pueden escribirse de varias formas. ¿Y cuáles son esas formas? Modo imperativo es la forma que se utiliza para dar una orden, por ejemplo, tira la basura en su lugar. Ven, este tema se correlaciona como cuando dimos el tema del verbo, ¿se dan cuenta? Aquí estamos con el modo imperativo. Ya sabemos que cuando hablamos del modo imperativo es cuando nosotros estamos dando órdenes, ¿verdad? Entonces, algunos textos normativos están en modo imperativo, que te están ordenando, ¿verdad? Por ejemplo, hace un momento, ese te está diciendo la imagen donde debes colocar la basura, en el cesto, ¿verdad? Tira la basura en su lugar. Modo infinito es la forma que se utiliza para sugerir un comportamiento. Por ejemplo, cuando vemos los letreros, no tirar basura, ese es un modo infinito, ¿ven? Estamos en un texto normativo, ¿ok? Oraciones impersonales, dice, son aquellas que no tienen un sujeto concreto que realiza la acción. Por ejemplo, se permite la entrada a partir de las 3 p.m., ¿ok? Entonces, aquí vemos ya que pudimos desglosar el primer texto que vamos a ver hoy, que es el texto normativo. Luego vamos a pasar al cuento, ¿ok? Vamos aquí, estamos en la página 155 y dice, subraya con lápiz, vamos a subrayarlos. Si usted no tiene el color azul, lo puede subrayar con otro color. Dice, subraya la opción que es una norma. ¿Cuál será la norma? Las fotografías tienen el tamaño adecuado. Todos los estudiantes para adquirir conocimiento. Mantenga el orden en los estantes de la biblioteca. El semáforo regula el tránsito de vehículos y peatones. Entonces, automáticamente yo subrayo ¿cuál? Subrayo la C. Mantenga el orden en los estantes de la biblioteca. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que debo subrayar. Luego dice, comenta por qué los textos normativos contienen consecuencias o penalizaciones. ¿Quién me puede decir aquí por qué los textos normativos contienen consecuencias o penalizaciones? Porque si no hacemos lo correcto, ¿qué pasa? No puede suceder. Nos equivocamos. Ajá, porque vamos con el ejemplo de la basura. ¿Qué pasa si no ponemos la basura en su lugar? Contamina la tierra. Ajá, y estamos teniendo una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Nos multan, ¿verdad? La contaminación. Ajá. Entonces, hay que poner en esta parte, comentar por qué los textos normativos contienen consecuencias o penalizaciones. Vamos al punto 3. En el punto 3 dice, inventa un juego de mesa para 2 jugadores y escribe sus reglas. Toma en cuenta lo siguiente. Ponle un título al juego,
utiliza una frase hecha, por ejemplo, ponte las pilas, redacta las reglas en párrafos distintos y de forma clara, utiliza los verbos en modo imperativo o infinitivo, comienza cada regla con mayúscula y termina en un punto y final. Practica en parejas el juego que crearon, sigan las reglas que escribieron para ambos juegos. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta parte? Recuerden que las prácticas son para reforzar. En esta parte, el punto 3, vamos a crear un juego y vamos a poner nuestras propias reglas, ¿verdad? Pero de manera escrita. Debemos recordar que tenemos que iniciar con mayúsculas, ¿verdad? Y siempre terminar con un punto y final. Debemos recordar los signos de puntuación, ¿ok? Entonces, pasamos ahora a la página 192. Página 192. Vamos a pasar a la página 192. Estamos con otro tipo de texto, la novela, ¿verdad? Vamos ahora, dice, Don Quijote y Sancho Panza son dos personajes muy famosos de la literatura universal, creados ¿por quién? Por Miguel de Cervantes Saavedra en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Brevemente les voy a decir de qué se trata. Cuando nosotros hablamos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, este era un hombre que era un hidalgo de leer tantas novelas de caballería, él se vuelve loco y él se cree que es un excelente caballero y se va imaginando tantas cosas durante la obra, ¿verdad? Vamos a leer aquí, dice. La novela. Vamos a ver de qué se trata la novela. La novela es una obra literaria más extensa que un cuento o una leyenda, ¿verdad? Vamos ahora. Se caracteriza ¿por qué la novela? Porque se escribe en prosa y se divide en capítulos. Cuando hablamos de desarrollar los elementos narrativos, tenemos a los personajes, al ambiente, al tiempo y a las acciones. Debemos describir diferentes espacios donde ocurren variadas acciones. Tenemos que presentar numerosos personajes, contar los hechos distintos de maneras, ¿verdad? De distintas maneras. A veces de forma secuencial y otras veces pueden anticiparse o retroceder en un momento anterior a la historia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta cuando voy a ver los elementos que caracterizan la novela? Es que se divide en prosa, está en capítulos, es allí donde se desarrollan los elementos narrativos, las personas, el ambiente, el tiempo y las acciones, ¿verdad? Vamos aquí, dice, los personajes se caracterizan ¿por qué? Por estar construidos de manera más compleja. Debido a esto, la narración da más detalles acerca de sus rasgos físicos y psicológicos, así como sus motivaciones, ¿verdad? En la vida cotidiana actuamos guiados por una causa o un motivo. Por ejemplo, tomamos agua porque tenemos sed, ¿verdad? O llamamos a un amigo porque queremos conversar con él. Como cuando Jaime dice, Jacob, vamos a jugar fútbol. Lo estoy llamando porque quiero jugar con él, ¿verdad? De la misma forma, en una narración, los personajes actúan guiados por una causa o un motivo, ¿verdad? En Travesías Mágicas, Raúl se siente solo y por eso la tía Rosa Elena le sugiere crear un amigo imaginario, ¿verdad? Vemos el ambiente. ¿Qué hace el ambiente? El ambiente determina el modo de actuar y pensar de quién, de los personajes. Así la literatura entrega una visión de la sociedad que se muestra en el relato. Vamos a quedar el día de hoy aquí y luego vamos a pasar a ver el otro tipo de texto. El ambiente es el lugar donde transcurre o donde se dan los sucesos en que se cuentan, ¿verdad? ¿Comprende qué cosa? El espacio físico, el ambiente físico, si se realiza en un bosque, en un río, ¿ve? Todo ese ambiente, ¿verdad? Tenemos también las condiciones sociales, religiosas y políticas en que viven los personajes de la narración.
El ambiente puede ser social o cultural. Entonces, el día de hoy vamos a quedar aquí. Aquí en la página 193 tenemos una práctica. Dice, marca con un gancho las características de la novela. Vamos a marcar, se puede dividir en capítulos. Sabemos que está escrita en prosa, es más extensa que un cuento. Explica cuál es la relación entre la motivación y los personajes. En una narración, los personajes son guiados por causa o motivo. En una narración, los personajes son guiados ¿por qué? Por una causa o un motivo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos completar un cuadro sinóptico con las características de la novela. ¿Ven? La novela, ¿qué es? Es una obra literaria extensa. ¿Cuáles son los elementos narrativos? Los personajes, el ambiente, las acciones y los hechos. Vamos a quedar el día de hoy aquí. Profe, en una narración que Dime, hijo. arriba en la parte 2. Ajá. Es una narración. En una narración, los personajes son guiados por una causa o motivo. En una narración, los personajes son guiados por una causa o motivo. Ok. Ajá. Pasamos al punto 3. ¿La novela qué es? Es una obra literaria extensa. ¿Cuáles son sus elementos narrativos? Son los personajes, el ambiente, las acciones y los hechos. Los personajes están constituidos de manera más compleja. ¿Dónde vemos estas características para llenar mi cuadro sinóptico? Aquí ve. A mí me habla a mí, aquí me habla, ¿ve? De los personajes, del ambiente, ¿ve? Desde aquí podemos trabajar en nuestro cuadro sinóptico. El ambiente, el lugar donde transcurren los sucesos que se cuentan. Las acciones ocurren de forma simultánea según la motivación de los personajes. Y los hechos, ¿cómo se cuentan? De manera secuencial, otras veces se puede anticipar o retroceder en el tiempo. Einar, ¿está copiando? Tenemos que los personajes... Ajá, ¿quién habló? Diego Centella. Dime, hijo. Página, profe. 193. 193. Gracias, Carolina. Gracias, Stephanie. 193. Los personajes están construidos de manera más compleja. Describe sus características físicas y psicológicas. El ambiente es el lugar donde transcurren los sucesos que se cuentan. Las acciones ocurren de forma simultánea según la motivación de los personajes. Los hechos se cuentan de forma secuencial, otras veces se puede anticipar o retroceder en el tiempo. Ok, mañana continuamos. Ok, chicos, como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí en la clase de español. Dios me los bendiga. Tenemos que reforzar en casa las prácticas. Vimos la página 154, 155, 192 y 193. Mañana continuamos con el tema, ¿ok? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Bueno, chicos, ya terminó la hora. Nos vemos hasta mañana. Chao. Bien, bueno.